segundo encuentro de investigadores del Pacífico, una iniciativa de los Centros Culturales del Banco de la República en Quibdó, en Cali, Buenaventura, Popayán y Pasto. En esta oportunidad vamos a tener 3 ejes temáticos para el encuentro, un eje para cada tema, y vamos a iniciar con el eje de hábitat y tecnologías aplicadas. La idea es que tengamos primero un encuentro con Sandra Martínez, donde ella va a exponernos todos sus contenidos, investigaciones y reflexiones sobre esta temática, enfocándola al Pacífico, y posterior a la intervención de Sandra, vamos a iniciar con la socialización de investigaciones. Es importante contarles que el encuentro de investigaciones de investigadores del Pacífico para el 2022 cuenta con la participación de investigadores de todo el litoral. Digamos que va a ser muy interesante en esta oportunidad poder tener también a unos investigadores muy reconocidos a nivel nacional e internacional en estas conferencias centrales. Y lo más importante es que el encuentro también tiene en las jornadas de la mañana un taller de investigación que es abierto a la comunidad para que se puedan conectar o para que puedan compartir también la información con otras personas. Entonces les presento en este momento a Sandra Patricia Martínez Basallo. Ella es socióloga de la Universidad Nacional de Colombia con un magíster en geografía y énfasis en ordenamiento territorial. También participó en el convenio de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y el Instituto Agustín Codazzi, y actualmente es doctora en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Bueno, Julie, muchísimas gracias por tu presentación. Yo voy a compartir una pequeña presentación, sobre todo para orientar un poquito al auditorio respecto a los temas que voy a conversar. No sé si ya la están apreciando allí. Sí, ya la estamos viendo. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, pues le quiero agradecer al Banco de la República por esta invitación. Me parece que este espacio es muy importante en términos de la socialización de las investigaciones que actualmente se están realizando en el Pacífico, y valoro sobremanera el hecho de que se socialicen y se divulguen las diferentes investigaciones que están haciendo los investigadores locales sobre esta región del país. Para el día de hoy les voy a compartir algunas reflexiones que he titulado como Reflexividad y Conocimiento, glosas a una experiencia de trabajo de campo en el Chocó, con las que intento presentar justamente una mirada retrospectiva a lo que ha sido mi experiencia de trabajo de campo en el Chocó en 3 momentos distintos, con el fin de mostrar cómo, digamos, nuestra mirada o la interpretación que hacemos de los fenómenos está condicionada por pues, nuestra trayectoria particular, por los contextos sociopolíticos cambiantes en los que nos insertamos, y también por las categorías de análisis que utilizamos para interpretar esas realidades. Bueno, para hacer este ejercicio me he basado o he seguido muy de cerca este concepto de objetivación participante planteado por Pierre Bourdieu, quien señala la necesidad de que los investigadores reflexionemos sobre la manera como producimos conocimiento. El autor nos dice que, bueno, es importante reflexionar sobre las condiciones sociales de posibilidad que favorecen o a veces limitan la producción de conocimiento. Y esa reflexión pasa pues por una disección de la trayectoria personal y académica del investigador, es decir, donde se hace todo un proceso de introspección acerca de cuál es nuestro origen social, nuestra condición de clase, nuestro origen étnico o nuestras preferencias políticas, religiosas o de otro orden, pero también, dice el autor, no solamente se trata de una reflexión sobre la experiencia subjetiva, sino también sobre la manera como nos insertamos en universos profesionales particulares, dado que esos universos profesionales condicionan los hábitos de pensamiento y las categorías con las cuales intentamos entender el mundo. Bueno,
siguiendo este llamado de Pierre Bourdieu, que además él lo aplica a su propio trabajo, recordemos la bella obra de él que se llama El baile de los solteros, donde él regresa a su lugar de origen para posicionarse como sociólogo y ver, digamos, ese entorno en el que él creció con ojos de sociólogo y posteriormente hace todo un trabajo dedicado a esta reflexión en autoanálisis de un sociólogo. Siguiendo este llamado a Pierre Bourdieu, lo que voy a intentar hacer es mostrar cómo, digamos, mi mirada en particular del proceso organizativo de las comunidades negras del Chocó fue cambiando conforme también lo hacían las condiciones sociales de posibilidad de ese ejercicio de producción de conocimiento. Es decir, conforme el momento histórico en el que hice el trabajo de campo, conforme mi trayectoria académica particular, y conforme también las categorías de análisis que tomé en esos diferentes momentos para tratar de entender esas diferentes realidades. Entonces, pues yo he dividido mi presentación en tres grandes momentos que están marcados por esas diferentes experiencias de trabajo de campo que hice para poder realizar mis diferentes trabajos de investigación para optar a los títulos de pregrado, maestría y doctorado. Y hablaré, pues, reflexionaré en torno a cada uno de esos momentos. El primer momento lo llamo levando el ancla, que es el momento inicial. Y bueno, aquí quisiera comenzar con una reflexión que nos dejó Alfredo Molano en el año de 1992, cuando escribió un breve relato autobiográfico en el que decía que los jóvenes que están próximos a terminar el bachillerato, en ese momento preciso en que están, digamos, terminando el bachillerato, se enfrentan a la diatriba, más bien al dilema, pues, de tomar decisiones muy difíciles en su vida, justamente en un momento en el que no tienen mucha claridad sobre lo que quieren hacer en la vida. Yo me identifico plenamente con esas palabras porque, pues, terminando el año de 1990, estaba terminando mi bachillerato, sabía o tenía una claridad meridiana sobre que quería desenvolverme o desempeñarme en el campo de las ciencias sociales y de las humanidades. Esto pues estaba muy influido por las clases de mi profesor de ciencias sociales del colegio, pero en realidad pues no tenía una claridad absoluta sobre lo que significaba la sociología y sobre lo que la empresa que iba a emprender. De todos modos, me presenté a la Universidad Nacional de Colombia, presenté el examen, lo hice a escondidas de mi familia, porque mi familia me había inscrito en un colegio comercial y ellos tenían la expectativa de que yo me enfocara en ese ámbito, que fuera contadora o secretaria, pues en el ámbito comercial, pero a mí realmente nunca me llamaron la atención esas áreas. Y ya pues cuando pasé el examen tuve que pues enfrentar una primera momento difícil allí de comunicar en mi casa que había pasado a la Universidad Nacional a estudiar sociología, lo que causó todo un revuelo en mi casa, pues porque allí veían a la Universidad Nacional como una universidad de comunistas, la sociología como una carrera de guerrilleros, y bueno, fue un primer momento difícil allí, pero pues finalmente logré iniciar mis estudios. Ya estando la carrera de sociología, yo empecé en el año de 1991. Desde los primeros cursos de geografía que tuve en la carrera, siempre me sentí atraída por el trabajo en las áreas rurales, es decir, yo tenía claro que quería trabajar fuera de Bogotá, que quería aproximarme a la realidad del campesinado, a la realidad de las poblaciones étnicas. Y digamos, ese interés se vio ratificado por una experiencia que tuve el segundo semestre de 1992 con lo que en ese momento se llamaba el programa Opción Colombia, no sé si todavía existe, yo creo que ya no existe, que era un programa que estaba dirigido a los estudiantes, eh, sobre todo de últimos semestres, aunque cuando yo me fui estaba había superado apenas el tercer semestre, y, perdón, perdón. Y en ese momento, bueno, tuve esa experiencia en el Magdalena Medio Santanderiano con la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare y fue una experiencia definitiva para mí, para ratificarme en mi interés de trabajar en las áreas rurales. Debo decir que la sociología que se impartía en ese momento en la Universidad Nacional
de Colombia era muy teórica, es decir, un reclamo que siempre teníamos los estudiantes era, eh, tenía que ver con las escasas posibilidades de desarrollar el trabajo empírico y el acercamiento a la realidad. Esa fue una constante, digamos, que tuvimos como estudiantes y de alguna manera yo intenté llenar ese vacío tomando cursos en otras carreras como geografía o como antropología. Bueno, ratificando este interés por el campesinado, en ese momento armé mi protocolo de investigación. Yo en ese momento estaba muy permeada por los debates de la sociología rural, de entre campesinistas y descampesinistas, que hablaban del proceso ineluctable pues, de proletarización del campesinado ante el avance del capitalismo. Y pues había, digamos, estaba permeada por esos debates, armé mi proyecto de investigación con esa mirada teórica y en ese momento, ya que había armado mi proyecto y que estaba mirando dónde podría, digamos, desarrollarlo, un tío mío se fue para el Chocó a trabajar como carpintero. Entonces él sabía que a mí me gustaba el campo, me invitó a participar perdón, voy a apagar eso, perdón, me invitó a participar en esa experiencia y pues yo me fui para allá, para el Chocó, específicamente para la población de la localidad de Tutumendo, localizada a una hora de Quibdó, perdón, ya, localizada a una hora de Quibdó, donde, digamos, me encontré con que ese aparataje conceptual que yo había formulado para entender la realidad rural del país, pues no me servía para interpretar lo que estaba viviendo allí en el Chocó. Es decir, no lograba yo identificar toda esta conceptualización de la economía capitalista, donde hay unas clases propietarias de los medios de producción frente a unas clases que no poseen esos medios de producción y que venden su fuerza de trabajo. Allí en el Chocó yo no encontraba de manera clara esa infraestructura, esa tecnología que implicaba un modo de producción de capitalista avanzado, como tampoco lograba encontrar la economía campesina que yo había estudiado a la luz de autores como Chayanov y Chanin, que hablaban, digamos, de esas economías campesinas ligadas a la producción agrícola, a un esmerado ahorro, a la venta de unos excedentes en el mercado. Realmente esas herramientas conceptuales se quedaban cortas frente a lo que yo estaba viviendo allí en Tutunendo y pues creo que allí tuve una de mis primeras lecciones que ahora mirándola retrospectivamente entiendo como, bueno, el trabajo de campo definitivamente es una experiencia iniciática, ¿no? Que nos obliga a tener un grado muy grande de apertura frente a una realidad que no conocemos y que nos obliga a experimentar para poder acceder al conocimiento. Estaba pues en ese momento muy difícil de, digamos, de tener que replantear mi proyecto de investigación. Me recuerdo que me encontraba lavando la ropa en el río, como pues mucha gente en el Pacífico lo hace. En el río transcurre gran parte de la cotidianidad de los habitantes de esta zona cuando algo llamó mi atención y fue el hecho de que los indígenas llegaban de las cabeceras del río cargados con sus canoas cargadas de plátano y empecé a observarlos, empecé a observar que ellos no llegaban a todas las casas de los negros, sino que llegaban solamente a algunas viviendas de estos pobladores y empecé a preguntar, la gente empezó a explicarme que los indígenas generalmente llegaban a las casas de los compadres negros, es decir, de aquellos que les habían cargado sus hijos en el ritual del bautismo, y a ellos pues les ofrecían o les regalaban, les obsequiaban los productos pues que ellos traían de las cabeceras del río, les vendían a mejores precios las canoas o la cestería que ellos realizaban con las fibras de palma, y bueno, pues allí había todo un vínculo de compadrazgo ritual que los unía, pero también empezó a llamarme la atención eh, el uso del lenguaje cotidiano para referirse entre sí, es decir, los indígenas llamaban a los pobladores negros como libres y estos últimos llamaban a los indígenas como cholos. Había también cierta inferiorización que hacían los pobladores negros de los indígenas en virtud de la lengua que ellos hablaban y que pues, no comprendían, que era pues, el embera en esa zona del Chocó, en virtud pues, de su forma de vestir, de sus prácticas alimenticias.
Y entonces, pues todo este universo de relaciones muy complejas me llevó a entender que sería interesante estudiar las relaciones interétnicas entre indígenas negros y además también paisas. En el Chocó se le llama paisa a la persona de tez blanca o mestiza, que no necesariamente ha nacido en Antioquia, pero se le dice paisa. Bueno, estoy hablando y hago esta aclaración pues yo hablo de población negra porque en ese momento no se había instaurado a nivel discursivo este concepto de afrodescendiente. El concepto de afrodescendiente es muy posterior, ¿no? Y más que todo se deriva de la conferencia de Durban en 2001, creo, 2001. Entonces, por eso en este momento todavía estamos hablando de poblaciones negras que además fueron las que fueron reconocidas bueno, o así se reconocieron en la ley 70. Después de percatarme del viraje que tenía que hacer en mi proyecto de investigación, regresé a la ciudad de Bogotá, rehice mi proyecto, me senté a conversar con mi director de tesis, quien me sugirió presentar el proyecto al proyecto Biopacífico, que era en ese entonces una iniciativa que estaba financiada por el gobierno suizo, por el Ministerio del Medio Ambiente, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y que tenía pues como fin el desarrollo sostenible del Chocó, de toda la región del Chocó biogeográfico. La tesis obtuvo la financiación del proyecto Biopacífico, pues porque este proyecto financiaba trabajos que tuvieran de alguna manera alguna relación con los fines conservacionistas del proyecto. Y ya en este segundo momento decidí llegar a la ciudad de Quibdó. Es decir, yo en el primer tramo pues, de mi estadía en el Chocó había estado en Tutunendo, había accedido a ese universo social a través del círculo social de mi tío en su taller de carpintería, había conocido por primera vez los rituales de Funebria, me había ido a miniar o había ido a pescar o a revisar los colinos con los amigos de mi tío, y pues fue una experiencia muy rica porque fue mi primer acercamiento a una realidad que para mí en ese momento era completamente desconocida. Pero ya cuando regresé decidí hacerlo a la ciudad de Quibdó, pues porque esto me iba a posibilitar tener una mayor cercanía con el personal del proyecto Biopacífico, pues porque ellos de todos modos le hacían el acompañamiento a uno en la realización de la tesis, y porque pues finalmente en Quibdó se condensa el mundo institucional y organizativo en esa parte del Pacífico. Recuerdo todavía que los jueves en la tarde teníamos unas tertulias muy interesantes con cronistas e historiadores locales. Me acuerdo mucho de Carlos Arturo Caicedo Licona, quien conoce mucho sobre la historia regional, y de otros profesionales que estaban asesorando a las diferentes organizaciones negras e indígenas allí en Quibdó. Bueno, uno de los ejes de la indagación de mi tesis era la relación entre las organizaciones negras e indígenas, es decir, a mí me interesaban las relaciones interétnicas y uno de los ejes de ese trabajo era qué estaba pasando a nivel organizativo. Y me encontré con lo siguiente, con que, bueno, yo llegué allí, volví a Quibdó en el 96, hacía 3 años había expedido la ley 70 del 93, y todo este proceso de titulación colectiva de tierras a comunidades negras había generado algunas tensiones que no existían antes entre negros e indígenas. Recordemos que los negros e indígenas habían llegado a la Asamblea Nacional Constituyente a través de unos pactos y consensos que habían establecido entre sí, que llevaron al líder indígena Francisco Rojas Birri como vocero tanto de los indígenas como de las poblaciones negras. Y también, pues, con motivo de la celebración de los 500 años del mal llamado descubrimiento de América, estas organizaciones habían adelantado toda una estrategia colaborativa para denunciar lo que había significado, digamos, este encuentro, ¿no? Con el mundo europeo en términos, digamos, de cómo esto había comprometido su proyecto de vida, ¿no? ¿Qué pasaba entre estas organizaciones? Había mucha, digamos, desconfianza, muchas tensiones por parte, por un lado, de los indígenas frente a el proceso de titulación que se adelantaba. Ellos, digamos, señalaban
que, digamos, este proceso de titulación podría comprometer la ampliación, constitución o saneamiento de resguardos indígenas que ellos se encontraban adelantando. Ellos apelaban al discurso de la ancestralidad y de la, digamos, de considerarse ellos mismos como guardianes de la naturaleza como una forma de legitimar su posesión ancestral sobre estos territorios. Y por el lado de las poblaciones negras, también digamos que había muchas inconformidades porque ellos consideraban que los indígenas, siendo minoritarios a nivel demográfico, tenían aspiraciones territoriales muy grandes y que, digamos, ellos eran como una suerte de enemigos del desarrollo y del progreso de la región. Entonces, lo que yo pude percibir aquí es que aquellos mecanismos consuetudinarios para la resolución de conflictos que se habían construido entre indígenas y negros empezaron a tambalearse con el proceso, digamos, de titulación colectiva que empieza, digamos, a superar esos mecanismos tradicionales a través de los cuales las poblaciones negras e indígenas habían superado, habían aprendido a resolver sus conflictos. Por otro lado, me encontré con un proceso creciente de fragmentación y atomización de las organizaciones negras. Y esto tenía mucho que ver con lo que había establecido el decreto 1745 del 95, que le delegaba la responsabilidad de titular los territorios de comunidades negras a los consejos comunitarios. Entonces, como ustedes sabrán, a comienzos de los 90 hubo importantes esfuerzos por parte de las organizaciones étnico-territoriales de crear un movimiento social de comunidades negras a nivel nacional, pero con la expedición del decreto 1745, digamos que estos esfuerzos empezaron a resquebrajarse porque el proceso de titulación recaía básicamente en esos consejos comunitarios locales. Y al lado de esto empiezan a emerger otro tipo de organizaciones distintas a las étnico-territoriales que tenían otro tipo de reivindicaciones como la lucha contra la discriminación racial o la apertura de espacios de participación de la gente negra en las esferas tradicionales de poder, e incluso empezaban apenas a aparecer algunas articulaciones discursivas en torno a la ascendencia africana. Recuerdo todavía algunos líderes de la región que se cambiaban los nombres por nombres africanos, que se ataviaban con la indumentaria africana como una manera de resaltar ese ascendiente en África, pero todavía eran muy incipientes, no eran tan visibles como hoy en día. Bueno, a estos problemas pues se sumaba también la resistencia de las clases medias urbanas, es decir, había un sector allí que, digamos, había logrado eh, cierta favorecimiento por parte de la Corporación Autónoma Regional del Chocó para la explotación de los, de los entables madereros que había en el medio atrato, y pues estos sectores veían con desconfianza el proceso de titulación que se adelantaba. Además de otros sectores de intelectuales, me acuerdo mucho todavía de las mordaces críticas que lanzaba el sacerdote Herbert Valencia en un periódico de circulación regional, en el que, digamos, él planteaba una crítica muy fuerte a la ley de comunidades negras, en tanto que consideraba que promovía la discriminación racial, que se estaba tratando de implantar una suerte de apartheid en el país, de que pues la ley 70 implicaba la desaparición de la propiedad privada y cierta automarginación de las comunidades negras respecto a los avances tecnológicos y científicos. Entonces, digamos que allí había fuertes opositores también a estos procesos. Todo este panorama tan complejo que les estoy narrando, pues incidió, digamos, en mi mirada del proceso de comunidades negras y me llevó a escribir lo que les voy a leer a continuación en mi trabajo de grado. La proliferación de un considerable número de organizaciones en un periodo relativamente corto, 3 años, tiende a expresarse en la falta de claridad y en una débil apropiación de los principios filosóficos que orientan el accionar de muchas de estas organizaciones. El afán desmedido por lograr el reconocimiento estatal y por ende la obtención de recursos en tanto grupos organizados se ha reflejado en la improvisación y pobreza ideológica que caracteriza a una buena parte de estos grupos.
Es decir, como ustedes pueden ver, es un panorama bastante pesimista del tejido organizativo que en ese momento yo estaba observando en el Chocó. Bueno, voy a pasar al segundo momento, al segundo trayecto que ya se produjo en la región del Medio Atrato. Y para hablar de este segundo momento en mi experiencia de trabajo de campo, debo referirme pues a mis estudios de maestría en geografía. Yo cursé esta maestría entre 1999 y 2003 y realmente más que el componente técnico consistente en aprender a hacer mapas o a interpretar imágenes de radar, a mí lo que me interesó de la maestría eran los debates teóricos, porque pues en geografía los conceptos de territorio, de lugar, de espacio, que a veces desde otras disciplinas utilizamos de manera un poco indistinta, desde la geografía tienen un significado muy particular. Y además, pues la maestría en ese momento tenía énfasis en ordenamiento territorial, entonces me interesé por estudiar las prácticas territoriales desarrolladas por las comunidades negras y cómo éstas se articulaban o no al proceso de ordenamiento territorial que se estaba adelantando desde las instituciones oficiales. En ese momento todavía no había ley orgánica de ordenamiento territorial, apenas se había expedido la ley 387 del 97, que además, si ustedes la revisan, tiene un énfasis fundamentalmente urbano y que realmente poco responde a estos otros tipos de territorialidad como las que uno encuentra en el Pacífico. Bueno, con esta idea en mente, regresé al Chocó en el año 2002. Esta vez inicié un proceso de interlocución, de negociación con la Asociación Campesina Integral del Atrato. En ese momento se llamaba así, hoy en día es Cocomasia, bueno, como todo este proceso, como parte del resultado de este proceso de creación de los consejos comunitarios mayores, pero yo le sigo llamando ASI. Y digamos, con ellos hice todo el proceso de negociación y de interactuar con ellos para que ellos me permitieran realizar mi trabajo con la asociación. Fueron más o menos 2 semanas de negociaciones. Ellos al final aceptaron que hiciera el trabajo en su área de influencia. Esto implicaba que yo podría irme con ellos a las giras que ellos hacían en las comunidades del medio atrato, que yo pudiera consultar los documentos que ellos habían producido, que pudiera entrevistar a sus líderes o a los integrantes de la asociación en general. Desde que pisé el territorio chocuano nuevamente, empecé a darme cuenta de que el contexto había cambiado radicalmente. Como yo no tenía financiación de esta nueva investigación, viajé por tierra y al bajarme del bus, recuerdo que alguien, un individuo se acercó a mí y me preguntó pues que qué iba a hacer allí en el Chocó y me advirtió pues que él hacía parte de una organización que estaba limpiando la ciudad de guerrilleros. Entonces ya con este indicio, pues ya yo me estaba dando cuenta que había habido un cambio muy grande porque recuerdo que en mis primeras estadías de campo a mediados de los 90, la gente le decía a uno, no, pues es que aquí nosotros somos pobres, pero vivimos en paz. Esto había cambiado radicalmente 7 años después. Ya el conflicto armado se había entronizado en el Chocó. Había una fuerte disputa territorial entre los grupos armados en torno a regiones como el Urabá chocuano, el Baudó o el Atrato, que son regiones neurálgicas para el paso y el tráfico de armas o como zonas de repliegue. Y en 2000 las FARC se habían tomado la población de Vigía del Fuerte, localizada en pleno medio atrato, y con esto pues había removido del dominio territorial a los grupos paramilitares. Todo esto, esta disputa territorial había traído consecuencias muy complicadas para la población, con las amenazas generalizadas, los asesinatos selectivos de líderes, las tomas de municipios, las restricciones a la libre movilidad, al paso de alimentos, de combustibles, de medicinas, pues que se consideraba que estos insumos podrían ser o iban a ser, digamos, entregados al bando contrario. Entonces, realmente las poblaciones se vieron sujetas pues a muchas restricciones de su movilidad, estaban confinadas o
sus líderes también estaban siendo asesinados. Y el culmen pues de esta situación todos lo conocemos con la trágica masacre ocurrida el 2 de mayo de 2002 en Bellavista, Bojayá, que supuso la muerte de 79 personas, según el informe del Centro de Memoria Histórica, que se resguardaban en la iglesia de la población, y el desplazamiento de más de 3.000 personas. A mí esta noticia en particular me impactó muchísimo porque yo hacía más o menos un mes había pasado por allí, había estado recorriendo algunas comunidades del río Bojayá, y bueno, un mes después me encuentro con este hecho tan fatídico. Bueno, en medio de un contexto tan difícil como el que estoy presentando, el proceso de titulación colectiva avanzaba. Para el año 2003 se habían constituido 122 títulos sobre un área de 4 millones, de más de 4,5 millones de hectáreas. Y digamos que las organizaciones enfrentaban el reto, el desafío de echar a andar o de implementar el proceso de titulación colectiva. En el caso de la Asia, ellos habían obtenido su título colectivo en 1997 y enfrentaban en ese momento el desafío de construir sus reglamentos internos, que era uno de los mandatos del decreto 1745, que cada consejo comunitario tuviera un reglamento interno para la administración de los recursos naturales. Entonces, para cumplir con este mandato, la ASIA había firmado un convenio interadministrativo con el Ministerio del Medio Ambiente, con el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, que además fue resultado o se creó con la Ley 70 del 93, para la construcción de su plan de manejo ambiental. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que las organizaciones étnico-territoriales en ese momento estaban muy interesadas en, digamos, demostrar la especificidad de las prácticas territoriales de estas poblaciones negras y digamos, de evidenciar la existencia de, bueno, no solamente de formas de apropiación territorial particulares, sino también de formas de identidades particulares, de identidades étnicas particulares, que evidenciaran que allí había también un manejo colectivo del territorio. Yo me vi influida de manera bastante importante por estos discursos de la etnicidad negra, y además porque en ese momento estaba muy en boga un trabajo que habían producido Emperatriz Valencia y Julie Lesberg, que fue publicado a finales de los 80, que se llamaba Los sistemas tradicionales de producción del medio a trato, donde las autoras intentaban mostrar bueno, cómo funcionaban estos sistemas de producción, no solamente en términos de lo que se producía, sino de la relación con los ciclos de la naturaleza, de la forma como se organizaba el trabajo y cómo, digamos, estos sistemas estaban o se caracterizaban por racionalidades particulares. Este trabajo fue muy importante, fue un trabajo financiado por el entonces proyecto DIAR, un proyecto para la implementación de arroz mejorado en la región del Medio Atrato, financiado por el gobierno holandés, y fue un trabajo decisivo en el giro étnico que tuvieron las organizaciones étnico-territoriales. ¿Por qué? Porque inicialmente, y como su nombre lo evidencia, estas organizaciones surgieron en torno al referente del campesinado, ¿no? Por eso Asociación Campesina Integral del Atrato, Asociación Campesina del Bajo Atrato, todas tenían este sustantivo de campesino, pero todavía no había, digamos, apenas se estaba instaurando este discurso de la etnicidad y del reconocimiento de las comunidades negras como un grupo étnico. Este trabajo que les comento de Lesberg y Valencia fue decisivo en la firma del Acuerdo de Buchadó, que se firmó en 1988 entre la Asia y Codechocó para el manejo colectivo del territorio. Esta es sin duda la experiencia pionera en el manejo territorial colectivo que existe en el país. Es un antecedente obligado pues de lo que después ya conoceríamos como el proceso de titulación colectiva. Y además de este trabajo, pues también estaba yo influida por el trabajo, el trabajo de grado de la socióloga Mónica Restrepo, Poblamiento y Estructura Social de las Comunidades Negras del Medio Atrato, así como por los trabajos escritos por Jacques Sapril y Gilma Mosquera sobre los
las formas de asentamiento en los poblados del Pacífico, que fueron varias investigaciones que ellos hicieron un trabajo de campo admirable sobre los patrones de asentamiento ribereños y lineales a lo largo de los ríos y pues también en las zonas marítimas, obviamente en las zonas digamos, de baja mar. En ese momento era difícil escapar, digamos, a este discurso etnicista, era, digamos, hacía parte de un proyecto político de las organizaciones étnico-territoriales para visibilizar sus particularidades culturales, sus formas particulares de apropiarse del territorio y digamos que eran discursos que circulaban ampliamente, no solamente entre las organizaciones, sino también entre los académicos y los funcionarios, o más bien los académicos sirvieron de traductores de todos estos discursos para que las instituciones y los funcionarios que trabajan en ellas aprendieran a ver a las comunidades negras como un grupo étnico. E inspirada, digamos, en estos discursos, escribí lo siguiente en mi tesis de maestría. El examen de los sistemas tradicionales de producción, los patrones de asentamiento y las prácticas territoriales que han configurado los lugares culturalmente construidos por las comunidades negras en el curso medio del río Atrato, permitió constatar cómo entre estas comunidades predomina una apropiación subjetiva del territorio, caracterizada por un manejo ecológico del entorno y por formas de relación social en las que prima la solidaridad y la reciprocidad, las cuales contrastan enormemente con la racionalidad económica y jurídica prevalecente en el ejercicio de la territorialidad por parte de otros agentes sociales. Es decir, a mí me interesaba mucho mostrar cómo estas racionalidades de ocupación territorial, de manejo del territorio, económicas, pues de sistemas tradicionales de producción, contrastaban radicalmente con las racionalidades de otros actores, especialmente foráneos de la región y particularmente de los países. No obstante, esta mirada que hoy reconozco esencialista, en el sentido de que de todos modos los mismos datos en campo me estaban mostrando que surgían algunas tensiones que, digamos, problematizaban la implementación de este proceso por parte de la Asia y en la región en particular. Es decir, la asociación enfrentaba algunas dificultades para poner en marcha este proceso de titulación colectiva, para ponerlo en la práctica, dado el énfasis marcadamente colectivista y conservacionista de la política de titulación, que muchas veces contrastaba con lo que se estaba viendo, con el contexto económico que se estaba viviendo y que todavía se vive, por lo menos en el Chocó, de una crisis de los sistemas tradicionales de producción que ha llevado a una incorporación cada vez mayor de los pobladores locales a las economías extractivas. Entonces, esto hacía que la implementación de los reglamentos internos por parte de los consejos comunitarios fuera muy difícil. La gente, pues, veía, o los pobladores locales veían en la implementación de esos reglamentos un obstáculo al libre aprovechamiento de los recursos naturales. Había también mucha renuencia frente a la fijación de límites entre las áreas de usufructo familiar e individual y las áreas de usufructo colectivo. Muchas veces estas áreas se solapaban y los límites no eran tan claros. Y por otro lado, pues a eso hay que sumarle en 1997, cuando la ANSEA obtuvo su título colectivo, un buen número de las familias que hacían parte de la asociación habían titulado sus propiedades de manera individual. Entonces no había mucha claridad frente a cuáles eran los derechos que asistían a estos pobladores. Para los funcionarios del entonces INCORA, ellos tenían derecho a usufructuar también los espacios de uso colectivo porque estaban igual localizados dentro del área de titulación colectiva. Pero los líderes de la asociación consideraban que esto no era así, pues porque ellos habían sustraído sus propiedades del título colectivo. Entonces había mucha confusión al respecto. Y bueno, también algunas debilidades del proceso organizativo, en el sentido de que, bueno, la figura de los consejos comunitarios locales, como bien lo han señalado algunos académicos, me recuerdo en este momento a William Villa, es una figura nueva entre estas comunidades, relativamente nueva, en ese momento era aún más nueva,
que no tenía parangón entre las formas organizativas de los pobladores negros. Quizá las juntas de acción comunal eran lo que más se parecía, pero igual las juntas de acción comunal tienen un carácter distinto. Entonces, pues esto enfrentaba a la gente a muchas dificultades para asumir estas nuevas innovaciones organizativas. Los consejos comunitarios se enfrentaban a un ejercicio muy difícil de administrar unos territorios sobre los que ellos tenían autonomía sobre el suelo y los bosques, pero no sobre el subsuelo. Como todos sabemos, el subsuelo, los recursos mineros hacen parte del patrimonio de la nación y los particulares pues no tienen potestad sobre esos recursos, y pues a eso se sumaban los intereses económicos, militares sobre el territorio. Entonces era un contexto bastante difícil para la asociación poder, digamos, poner en la práctica este ejercicio de administración del territorio. Y a esto pues se sumaban las disputas territoriales entre negros e indígenas. En el área particular de la Asia había en ese momento cerca de 100.000 hectáreas que estaban en diferendo interétnico, que no se había logrado resolver si, digamos, pertenecían o se le iban a titular a las comunidades negras o indígenas. Y pues esto configuraba también un panorama bastante complejo. Sin embargo, pues en términos muy generales, mi mirada del proceso seguía siendo muy esencialista, y quizá no dimensioné como debí en ese momento estas tensiones y estas fracturas que ya empezaba yo a vislumbrar en este trabajo de campo. Bueno, voy a pasar a hablar del tercer y último trayecto que ya se produjo en la región del Alto Atrato. Para referirme a este momento, debo remitirme al año 2006, que fue el año en el que me vinculé a un proyecto en el Secretariado Nacional de Pastoral Social. Yo estaba a cargo de coordinar un proyecto que se desarrollaba con las diferentes organizaciones presentes en las diócesis del Pacífico, y en el Chocó particularmente acompañábamos el proceso de lo que hoy se denomina el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato. Yo le sigo llamando OPOCA, por economía del lenguaje. ¿Qué pasaba en el 2006? La asociación OPOCA la organización había radicado su solicitud de titulación en el año de 1999, y a 2006 habían transcurrido 7 años en que ellos no habían logrado todavía la titulación de su territorio. Entonces venían de un proceso muy difícil de ires y venires burocráticos con el INCORA, con los funcionarios en Bogotá, para lograr el reconocimiento de su título colectivo. Desde mi lugar en el Secretariado de Pastoral Social, que además siempre fue vista como una institución aliada de estos procesos, logré concertar una visita de los funcionarios del INCORA a Quibdó, porque pues lo que sucede todavía mucho, y es ese centralismo donde los funcionarios, digamos, diseñaban mapas, cartografía sobre un territorio que nunca habían visitado, que nunca habían conocido. En ese momento, pues yo logré esa visita, digamos, logré que los funcionarios del INCORA se reunieran o se sentaran con los líderes de la OPOCA. De hecho, recuerdo pues allí una diferencia que tuve con el abogado del INCORA, porque él se negaba, él decía que, o sea, a la reunión llegaron los 9 representantes legales de los consejos comunitarios que hacían parte de la organización, pero él no quería reunirse con todos. Él se acercó a mí y me dijo que solamente se iba a reunir con la representante legal. Y yo pues le dije que eso no podía ser así, que debíamos respetar las formas de organización propias de la organización, que debíamos reunirnos con todos ellos, y así se hizo. Y fue una reunión bastante, digamos, interesante en términos etnográficos, donde pues se evidenciaron estas tensiones entre unos funcionarios que señalaban las dificultades que habían tenido para cartografiar el terreno, para, digamos, lograr delimitar el territorio de la asociación con base en las delimitaciones que habían hecho los consejos comunitarios, y los líderes de las organizaciones que reivindicaban todo el ejercicio que habían hecho ellos para poder llegar a establecer algunos acuerdos mínimos sobre los linderos de ese territorio colectivo. Bueno, me encontraba trabajando en pastoral social cuando tuve conocimiento de que me había hecho beneficiaria de una beca para estudiar
para hacer el doctorado en antropología social en la Universidad Iberoamericana con sede en la Ciudad de México. En 2007 inicié mi formación doctoral y allí, pues en la universidad tuve la suerte de conocer al profesor Alejandro Agudo, que fue pues digamos, un mentor en todo este proceso. El profesor Agudo venía de la tradición antropológica manchesteriana, que pues es, como ustedes saben, es una de las tradiciones de las escuelas de antropología más importantes. Y además él conocía a profundidad los debates en torno a la antropología del Estado y de las políticas públicas. Entonces, yo empecé a presentarle a él los primeros borradores de mi protocolo, de lo que sería mi protocolo de investigación. Ya había decidido que iba a trabajar con la experiencia de la OPOCA, que había conocido a partir de mi trabajo con el secretario de Pastoral Social. Y él siempre me hacía observar que yo tenía una lectura bastante dicotómica del proceso. Él me decía, es que tú hablas de la organización, de la OPOCA y del Estado como si fueran dos actores diametralmente irreconciliables, o sea, como si la organización representara un proyecto de resistencia unitario, homogéneo, y como si el Estado fuera uno solo, monolítico, compacto. Y él, digamos, siempre me insistió mucho en la necesidad de complejizar esa mirada, de ver un poco más en detalle esa filigrana de relaciones que se construyen entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Y siguiendo este llamado, fue como, digamos, me decanté por estudiar el proceso de formación cotidiana del Estado en la región del Alto Atrato a la luz del proceso de titulación colectiva. Es decir, me propuse estudiar cómo es que el Estado se construye cotidianamente, es decir, no es el Estado lejos de ser un producto acabado, es procesual, es dinámico, se construye día a día a partir de esas interacciones entre los burócratas, los ciudadanos o a partir también de los mismos imaginarios que los ciudadanos construimos sobre el Estado. Y allí, en las primeras conversaciones que yo tuve con los líderes de la organización, encontré mucho que se construían ciertas teorías conspiratorias para explicar por qué era que el INCORA no les había titulado el territorio. Y esto pues se convertía en un terreno fértil de investigación. Bueno, hablé con la representante legal de la organización, ella habló a su vez con la junta directiva y ellos aprobaron, de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato, ellos aprobaron que realizara mi trabajo de investigación allí en la zona y regresé con esta idea en mente en el año 2009 y me encontré con otra vez algunos cambios en ese, digamos, contexto económico y político de Chocó. En esos días, para esos días, precisamente la fiscalía había incautado, creo que eran como 30 dragones, que son esas maquinarias gigantescas que parecen casas, que se desplazan a lo largo del río, barriendo el lecho de los ríos para sacar el oro. La fiscalía había incautado esos dragones, estaban allí algunos de ellos en la orilla del río Atrato, ahí al frente de Quibdó, por pues todo el impacto ambiental que habían causado estas maquinarias particularmente en el río Quito y en la comunidad de Paimadó. Esto era el reflejo de un proceso que se venía produciendo hace algunos años de llegada masiva de los mineros provenientes del nordeste antioqueño y del Bajo Cauca a explotar las riquezas mineras del Chocó. Es decir, allí en esas regiones ya se habían agotado los recursos naturales y estos mineros llegaban al Chocó digamos, para continuar con su actividad extractiva. Hablando con los líderes de la organización, ellos me decían, no es que los mineros, que los retreros, como les dicen allá, o los propietarios de las retroexcavadoras, lleguen a imponerse, no. Lo que estaba sucediendo era que, pues como la gente en el Pacífico se mueve tanto, algunas de las personas que habían migrado hacia ciudades como Medellín u otras ciudades intermedias como Pereira o ciudades en el eje cafetero, habían encontrado a estos mineros y les habían dicho, es que yo allá en el Chocó tengo un terreno de mina y yo se lo puedo vender o se lo puedo arrendar y usted pues me paga a mí un porcentaje de las ganancias.
vender o arrendar entre comillas, porque todos sabemos que los territorios de comunidades negras tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables, es decir, que no se pueden vender, no se pueden comercializar, sobre ellos no se puede constituir hipotecas ni tampoco se pueden prescribir derechos. Eh, Sandra, sí, perdón. disculpa, te interrumpo, simplemente es para comentarte que te quedan 2 minuticos, ¿listo? Ay, yo he hablado todo ese tiempo. Bueno, voy a tratar de redondear súper rápidamente. Entonces, bueno, estaba esta problemática minera, estaba también, o persistía también el conflicto armado en la región, además con una injerencia más fuerte sobre el proceso organizativo y sobre la gobernabilidad de los consejos comunitarios sobre el territorio. Y pese a eso, pues seguía avanzando el proceso de titulación colectiva, se habían expedido a 2011 167 títulos sobre una superficie cercana a las 5.300.000 hectáreas. ¿Qué encontré yo en este tercer momento de mi trabajo de campo? También muchas dificultades de gobernabilidad del territorio por parte de los consejos comunitarios, muchas dificultades para apropiarse de ese lenguaje de la planeación y de la organización que exige esta figura del Consejo Comunitario, que como ustedes saben está compuesto por un presidente, un secretario, un tesorero, fiscales, vocales, tienen que llevar actas, tienen que también llevar todo un libro de cuentas. Había muchas dificultades todavía digamos, para poner en práctica el funcionamiento de esos consejos comunitarios y mucha renuencia por parte de los habitantes de los consejos comunitarios para, digamos, acatar los reglamentos internos. Para ellos, en muchos casos, los reglamentos internos representaban una talanquera a la libre explotación de los recursos naturales. Muchos de ellos demostraban anuencia hacia la incursión de los retreros, veían en la explotación minera extractiva una alternativa económica, y bueno, esto hay que explicarlo también por el contexto de precariedad económica tan difícil que se vive en la zona, ¿no? Que, digamos, termina privilegiando la obtención de ganancias inmediatas por encima, digamos, de la conservación de los recursos naturales. Toda esta problemática sumada, digamos, al afinamiento de mis herramientas metodológicas, porque, bueno, yo ya había hecho trabajo de campo, había llevado un diario de campo, pero pues no lo había hecho, digamos, a la manera como lo hacen los antropólogos, que es mucho más rigurosa. Me llevaron a entender, digamos, las complejidades que subyacen a los procesos organizativos y a considerarlos o, digamos, a tratar de superar esa mirada dicotómica que les comentaba que me decía mi director de tesis, para plantear lo siguiente en la tesis doctoral, y ya voy a terminar. Lejos de ser la expresión de una conciencia unitaria en la organización, me refiero a la OPOCA, se condensan las relaciones de poder existentes entre los diferentes sectores que la componen, las cuales muchas veces embonan con los proyectos políticos y económicos dirigidos por actores externos a la misma, en un contexto regional de confrontación y balance de distintas fuerzas, instituciones y actores. Los partidos políticos tradicionales, interesados en salvaguardar sus caudales políticos y sus redes clientelistas, las multinacionales y los empresarios particulares con sus proyectos de exploración y explotación de los recursos naturales. Las instituciones oficiales convencidas de que el progreso de la región está representado en la construcción de obras de infraestructura son algunos de ellos. Entonces, como se puede observar en este pequeño fragmento, pues aquí hay ya una mirada mucho más matizada del proceso organizativo de las comunidades negras, mucho más, digamos, complejizante pues de esa heterogeneidad y de esas relaciones de poder que también subsisten en el interior de estos procesos. Ya se me acabó el tiempo, solamente quisiera anotar de manera general como conclusión que pues a partir de esta mirada retrospectiva a la experiencia de campo que tuve la oportunidad de desarrollar en 3 momentos diferentes en el Chocó, podemos ver cómo ese concepto de campo que a veces damos por sentado varía dependiendo también de los sujetos que intervienen en nuestros encuentros etnográficos, varía dependiendo de las categorías de análisis con las cuales miramos esas realidades y varían obviamente dependiendo de los contextos sociopolíticos y discursivos en los cuales nos insertamos. Otra conclusión importante es, digamos, lo que el trabajo de campo significa en términos de una experiencia de iniciación que nos exige
tener un grado de apertura mental muy grande para reconocer esa realidad que estamos vivenciando directamente, haciendo trabajo allí con las comunidades y que nos exige muchas veces movernos a veces de esos lugares de confort que construimos con los grandes aparatos o los grandes marcos teóricos y que a veces se convierten muchas veces en un filtro que no nos permite ver lo que allí intentamos explicar. Y por último, y como gran lección de todo esto, considero que, o sea, que el conocimiento que producimos es necesariamente situado, parcial e incompleto, como lo evidencia esta trayectoria que les he presentado aquí. Es decir, las interpretaciones sobre la realidad siempre van a ser incompletas, siempre van a estar mediadas por contextos políticos, sociales, económicos y discursivos cambiantes, así como por trayectorias disciplinarias y personales que, digamos, van marcando pues nuestra historia de vida. Bueno, terminé así un poco acelerada, pero ya se me había terminado el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. De verdad que todo lo que nos cuentas es muy, pero muy interesante. Nos Gracias. deja muchísimas herramientas también para saber de qué forma o qué estrategias podríamos tener para abordar la investigación. Y bueno, pues digamos que es una excelente manera de darle inicio a esta jornada de la tarde del segundo encuentro de investigadores del Pacífico. Es importante recordarles que esta actividad, este segundo encuentro, se organiza de manera articulada entre los centros culturales del Banco de la República de Quibdó, de Cali, de Buenaventura, de Popayán y de Pasto, y tiene como uno de los principales objetivos dar a conocer las investigaciones que se están generando desde la región o por artistas regionales, pero también una estrategia para establecer de pronto enlaces o trabajos articulados entre ustedes como investigadores.